Dos pilotos en un largo rally son sorprendidos por una gran luz amarilla que para ellos dura apenas algunos minutos, pero pierden la noción del tiempo por 2 horas y su auto deja evidencias físicas inexplicables, apareciendo físicamente después en un lugar en el que no deberían de estar y con jueces, competidores y policía perplejos por los detalles de su historia. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñame a revisar los extraordinarios detalles del incidente de dos pilotos de un rally en Sudamérica, que durante la madrugada y en plena carrera experimentaron una serie de circunstancias que hasta el momento permanecen sin explicación y que han dejado intrigantes incógnitas sobre lo sucedido. La historia que les voy a compartir se da durante un rally de la Vuelta a América del Sur, en su versión de 1978. Este rally era de los más destacados, dado que era muy largo. Había que recorrer contrarreloj una distancia de 29,000 kilómetros en 39 días. Y había toda una organización en cuanto a rutas, estaciones, filtros y evaluaciones con jueces para identificar a quién, cumpliendo el reglamento, se hiciera acreedor al primer lugar. Este rally se da en Argentina, pero generaba mucha expectación y la participación de corredores de muchos diferentes países del mundo. Argentina es un país, al igual que Chile y Brasil, en los que ha habido una explosión de todo tipo de fenómenos anómalos relacionados con ovnis y que es muy rico en incidentes, muchos de los cuales les estaré compartiendo en otros videos más adelante. Iré eligiendo aquellas historias que, como las anteriores, nos dejen evidencia que sea difícil de explicar a la luz de la física elemental. En este país, Argentina, desde mediados del siglo pasado, hubo esfuerzos muy destacables entre los organismos militares y gubernamentales, así como de la sociedad civil, para documentar formalmente aquellas historias que los ciudadanos y los miembros de las Fuerzas Armadas testimoniaran y que no tuvieran alguna explicación racional o convencional. Muchas de las agrupaciones que estaban a la expectativa de lo que el gobierno y los militares fueran haciendo público en cuanto a los reportes de esos incidentes, los vino recabando una organización llamada Séfora. Significa la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República de Argentina, bajo la cual se adscribían las demás agrupaciones civiles y que era un interlocutor válido frente al gobierno, particularmente frente a las Fuerzas Armadas, que en ese país muestran una apertura diferente. Es precisamente en 2012 cuando de manera circunstancial un policía retirado que estaba depurando sus archivos descubre un reporte de un caso sucedido en 1978 y que era una verdadera joya para los investigadores. De ahí se desprendió toda una investigación, en la que afortunadamente se pudieron verificar algunos de los detalles más asombrosos de la experiencia. Esta es su historia. Todo inicia durante la noche del 23 de septiembre de 1978, en la parte final del rally, cuando dos pilotos chilenos llamados Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, a bordo de un Citroën GS 1220, se disponen a enfrentar los últimos 1,000 kilómetros hacia la meta. Eran las 2:30 de la madrugada cuando ambos pilotos salieron de la estación de Viedma, un poblado cercano a la costa este de Argentina, después de recargar combustible, tomar un café y charlar con algunos otros competidores. Tenían enfrente 127 kilómetros hasta el poblado de Pedro Lauro, hacia el norte de Argentina. A las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, habiendo recorrido aproximadamente 50 kilómetros, Carlos Acevedo viene al volante y percibe por el espejo retrovisor cómo las luces de un vehículo se acercan rápidamente a su coche. Al principio era solo un punto amarillo en la oscuridad de la noche, pero se fue haciendo cada vez más grande muy rápidamente. Pensando que eran los del equipo de Mercedes-Benz, que tenían máquinas más potentes, disminuye la velocidad y se pega a la derecha de la carretera para que lo rebasen. De pronto, una luz amarilla muy potente inunda el interior de su vehículo. La luz era demasiado intensa y extraña. Tenía tintes violáceos y era densa, porque no podían ya ver el cofre de su propio coche.
En un determinado momento, Acevedo siente que su coche está fuera de control y percibe por la ventanilla que están como a 2 metros sobre el suelo. Instintivamente piensa que han pasado por algún tope grande y están volando para caer nuevamente de golpe al asfalto y se aferra al volante esperando tocar tierra nuevamente. Pero esto no pasa. Al contrario, percibe que se siguen elevando. Después de unos 5 o 10 segundos cae en cuenta que eso no es normal e intenta ver nuevamente por la ventanilla y ya no puede distinguir nada, solo la intensa luz amarilla que cada segundo se hacía más densa. Inclusive provocaba cierta sensación en la piel como si fuera pegajosa. Intentaba gritar, pero su compañero no le respondía. Miró a su derecha y ya no podía ver a su compañero y de hecho tampoco podía ver el tablero, solo esa luz que lo inundaba todo. Mientras tanto, su compañero Moya relata cómo también pensó primero que habían pasado un tope a toda velocidad y pensaba en la posibilidad de un vuelco. Pero al percibir que seguían elevándose, empezó a ponerse muy nervioso y atemorizado. No podía comprender lo que sucedía. Miró a la izquierda y vio a Carlos. Estaba rígido con los brazos extendidos, aferrado al volante con la vista fija al frente y se veía como que estaba gritando. Pero Moya no podía escucharle nada. Lo veía como a través de una niebla amarilla, pero como si estuviera distante, en otro lado. Su primera reacción es querer salir de ahí y recuerda intentar abrir la puerta, pero no puede hacerlo. El mecanismo no responde, parecía como si estuviera soldada la puerta. Le pareció que se incrementaba la temperatura. De inmediato notó que la luz se hacía tan intensa que ya no podía ver nada, ni siquiera sus manos, de hecho, nada. En ese momento ambos, que de acuerdo a sus cálculos habían transcurrido apenas unos pocos minutos, quizá 2, ambos pierden la noción del tiempo. Y lo siguiente que recuerdan son imágenes medio surrealistas, como en sueños, y ya conscientemente sienten el golpe suave del coche en el suelo con el motor apagado. La luz empieza a desvanecerse, empiezan a ver el tablero, el cofre del coche y hacia afuera. Están en el acotamiento de la carretera sobre tierra en lugar de asfalto, pero en el carril opuesto al que venían circulando. Carlos Acevedo recuerda que al irse desvaneciendo la luz, también observó cómo hacia el oeste, es decir, hacia adentro del continente, se alejaba algo como un cono de luz amarilla, pero no transparente sino densa, es decir, no se veía que alumbraba, simplemente no se podía ver a través de ella. Esta luz densa tenía forma de un cono invertido, pero trunco en su punta. Tenía aproximadamente unos 4 o 5 metros en la base y unos 2 o 3 metros en la parte superior y como unos 6 o 7 metros de altura. Segundos después, observa cómo la luz se retrae como si fuera una cortina que se levanta de abajo hacia arriba. Al desaparecer esa luz en forma de cono, solo quedó una luz blanco-amarillenta ovalada que siguió hacia el oeste hasta que desapareció a la distancia. Moya estaba especialmente afectado. No se movía, solo miraba a su compañero sin articular palabra y se sentía como entumecido y con una sensación de fuerte opresión en el pecho que le hacía difícil respirar. Mientras Moya estaba en su asiento inmóvil, Acevedo baja del auto para ver, y cito, si todo está en su lugar. Cierro la cita. Segundos después, regresa al auto y sigue su camino. 15 minutos pasaron cuando llegan al poblado de Pedro Luro. Preguntaron en una gasolinera sobre la ubicación de un destacamento de policía y al revisar el vehículo de la estación de gasolina observan dos hechos anómalos. El odómetro registraba 52 kilómetros desde su salida en Viedma hasta Pedro Luro, cuando la distancia real entre las dos localidades es de 127 kilómetros. Por otro lado, llegaron a Pedro Luro a las 5:10 de la mañana, cuando a la velocidad promedio de 100 kilómetros por hora debieron haber hecho apenas unos 75 minutos. Sin embargo, habían transcurrido ya 2 horas y 20 minutos. Adicionalmente, mientras están en la estación de gasolina,
El encargado de la estación les hace el comentario de que tanto el tanque principal como el de reserva que habían sido llenados en Viedma y que entre los dos tenían una capacidad para 90 litros, ambos estaban vacíos inexplicablemente. Estaban como locos al darse cuenta de su realidad. Perdieron casi 80 litros de combustible, tenían una hora de su tiempo perdido y les faltaban 75 kilómetros de recorrido en el odómetro. No tenían ni idea de qué había pasado. De estos hechos dieron cuenta, de acuerdo al reporte policial, los testigos oficiales del departamento de policía. Se menciona al oficial Daniel Ossini, al cabo Jesús García y al oficial José Bordenave, y como testigo secundario a Eduardo Forchesato Sereno en la estación de gasolina. Las autoridades del rally, al llegar a Pedro Luro al poco tiempo y al observar el coche de Acevedo y Moya, les abordan, ya que no tienen registro de ellos en los 3 puntos de control en el tramo que debieron de haber recorrido, y la amenaza de la descalificación se cernía sobre ellos. Los demás competidores bromeaban sobre que ellos habían tomado un atajo, lo cual es imposible en ese tipo de terreno. Un atajo en terracería les hubiera llevado mucho más tiempo que una carretera asfaltada en línea recta. En los puntos de control, donde no pasaron Acevedo y Moya, pensaron que pudieron haber tenido un accidente, pero se les hizo extraño que ningún compañero se hubiera parado a ayudarles y que no se los hubieran reportado. Cerca de las 6 de la mañana, llegó al lugar un competidor argentino, alto y delgado, quien se quejó de fallas en su batería y en el sistema eléctrico, y hablaba de unas luces en el cielo sobre su coche que provocaban algunos de esos fallos, además de que también se le había agitado y agotado extrañamente más combustible que lo normal. Carlos Acevedo, antes de morir, contó que un detalle extraño de esa noche era que podía ver todo como si tuviera una vista periférica de 360 grados. Además de que regresó muy cambiado de esa experiencia, de acuerdo al testimonio de su hija. Su padre ahora era más sensible y cariñoso y más enamorado de la vida. Por su parte, Moya, quien había decidido que con esa experiencia, a sus 20 años, preferiría mantenerse en silencio, habló después sobre los detalles de esta noche, describiendo, al igual que Acevedo, que durante la densa luz percibían como el interior de algo en que podían desplazarse sin caminar, en el que podían escuchar los pensamientos de cada uno, y en el que había muchas puertas luminosas a cada lado, y de las que entraban y salían personas más brillantes que todo lo demás. Luego, en un salón más amplio, bajaron del techo o de la parte de arriba 2 como espirales, que al llegar a sus cuerpos todo se apagó, y los siguientes que estaban ya en el camino nuevamente. Para ellos había transcurrido algunos minutos apenas, por lo que los cálculos de tiempo no cuadraban. Habían recorrido 70 kilómetros, acabándose sobradamente el combustible en apenas unos minutos, lo cual implicaría velocidades de miles de kilómetros por hora. Pero en la realidad su odómetro decía que no los habían recorrido. Y les faltaba tiempo en la realidad, del cual no tenían mucha memoria. Era sorprendente, inexplicable, pero espeluznante. Ambos declararon que días después, cuando llegaban a Buenos Aires, habían sido visitados por 3 oficiales de la Fuerza Aérea de Argentina, quienes les pidieron que no anduvieran platicando nada de lo que vivieron, ya que les dijeron, ustedes no saben nada. Les quitaron sus ropas, pertenencias y su coche para analizarlo, y solo les devolvieron el coche. Días después también pasó algo extraño. Mientras pernoctaban en Mendoza, ya de regreso a sus respectivos hogares, sucedió un hecho importante relatado por ambos. Mientras dormían en la misma habitación, Acevedo se despertó y vio a Moya levitando en su cama con solo los talones tocando la sábana en 45 grados de ángulo. Moya recuerda la presión de Acevedo sobre su pecho, intentando regresarlo al colchón. Luego de esto, Moya se afectó mucho y se retrajo, aislándose todavía mucho más. Se fue a una ciudad al sur de Chile y puso un taller mecánico. Hasta que años después lo convencieron de relatar los detalles de su experiencia, de la cual no sabía ni su propia familia, y fue precisamente su familia la que le convenció de relatarlo. Evidentemente ellos ya no querían continuar,
y ante lo inexplicable, evidentemente fueron descalificados del rally. Sin embargo, sus propios compañeros del rally les animaron a que concluyeran el rally. A ver, hay que recordar que estaban ya en los últimos 1000 kilómetros de los 29,000 que tenía el rally, por lo que ya habían recorrido la mayoría de la distancia por más de un mes, y lo que les faltaba era muy poco relativamente. Sus compañeros los motivaron solo por amor propio, aunque ya no estaban realmente compitiendo. Sin duda, esta historia es una historia intrigante. Es cierto, increíble, y sí, efectivamente pueden haberse dado varias circunstancias. Ellos pudieron, sí, aunque un poco probable, haber tomado algún otro camino desconocido en la zona, con lo que llegarían por otro lado al lugar en que los encontraron. Pudieron alterar el odómetro con su formación de mecánicos y pudieron también tirar la gasolina en algún lugar. Eso pudiera así, medio exagerando, cubrir de alguna manera ciertos detalles. Sin embargo, nos dejan un interrogante. ¿Por qué hacerlo si ya les faltaba relativamente poco y estaban compitiendo con el riesgo de ser descalificados? ¿Cómo sucedió? ¿Y echar a perder tantos días de recorrido? Algunas personas de esos lugares comentaron de que sí había historias similares entre los lugareños. Sabemos que Argentina, en todo su territorio, ha sido rico históricamente en avistamientos de ovnis y posibles abducciones. Así que, ¿no podría esta ser una de esas historias? En su momento, al descubrirse el reporte policial con los detalles e iniciar las investigaciones con quienes estaban ahí en el momento que transcurrió esta historia, no hay ningún elemento que nos deje un resquicio por donde entrara la posibilidad de fraude. Evidentemente, las fuentes consultadas de agencias e investigadoras en Sudamérica lo consideran un caso real. Yo sí lo creo por la credibilidad de las fuentes, entre ellas el ejército de Argentina y la policía del lugar, además de investigadores profesionales y serios. Y si esto sucedió realmente, ¿cómo explicar las capacidades de ese objeto? ¿Qué era ese rayo tractor que pudo elevar un coche? ¿A dónde los llevaron? ¿Qué les hicieron? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Quiénes eran los seres luminosos? ¿Habrá más casos en la zona? En fin, pocas respuestas y muchas especulaciones. La historia ahí queda como un clásico en Argentina, que significó para los dos testigos un cambio radical de vida y para todos los participantes al rally y autoridades involucradas como un verdadero misterio. Espero que les haya gustado esta historia. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias. Las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video como este para la posteridad. Recuerde que en mis canales quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguro les gustará la historia.